Hola a todos nuevamente. Bueno, después del video anterior en donde vimos algunos conceptos matemáticos importantes a la hora de abordar los ejercicios, principalmente los ejercicios de la ley de Coulomb, pues vamos a ver algunos de esos ejercicios. Vamos a comenzar con un ejercicio bastante básico, sencillo, es simplemente un recordatorio sobre cómo empezamos a una introducción de cómo empezamos a abordar este tipo de ejercicio con dos cargas. Entonces, como ven en sus pantallas, pues el ejercicio dice dos cargas, Q1 y Q2, se encuentran a 30 centímetros de distancia entre ellas. Si sus cargas son de más 25 nanocoulomb y menos 75 nanocoulomb respectivamente, ¿cuál es la fuerza eléctrica que ejerce una sobre la otra? Entonces, bien, lo dejo allí un momentito en la pantalla también para que lo lean nuevamente. Bien, ya lo leyeron, perfecto. Entonces, lo que dice el ejercicio es efectivamente, tengo dos cargas, digamos una carga positiva y una carga negativa, en donde la carga positiva es de 25 nanocoulomb y la carga negativa es de 75 nanocoulomb. Entonces a esta en el ejercicio le llaman Q1 y a esta le llaman Q2. Y dice también que hay una distancia de 30 centímetros entre ellas, es decir, que la distancia que hay entre ellas es de 30 centímetros. Entonces, lo leemos nuevamente, nomás para tener todas las cosas bien claras. Dos cargas Q1 y Q2, ahí está, Q1 y Q2, se encuentran a 30 centímetros de distancia entre ellas. Si sus cargas son de más 25 nanocoulomb y menos 75 nanocoulomb respectivamente, ¿cuál es la fuerza eléctrica que ejerce una sobre la otra? Entonces me están preguntando la fuerza eléctrica entre ellas, o sea, la que ejerce una sobre la otra. Obviamente que el ejercicio es un poco abierto, yo puedo calcular la fuerza que ejerce Q1 sobre Q2 o la fuerza que ejerce Q2 sobre Q1. Me va a dar la misma magnitud, pero en direcciones contrarias. Pero eso lo vamos a ir a ver. Entonces, dicho eso, antes de comenzar a desarrollar el ejercicio, pues recordarle las ecuaciones. Las ecuaciones de la ley de Coulomb establecen que la fuerza eléctrica, principalmente, aquí le podemos poner una E para distinguir que es una fuerza eléctrica, no es fuerza gravitatoria, no es ningún otro tipo de fuerza, es fuerza eléctrica, es igual a la constante K, la constante de Coulomb, multiplicado por la carga 1 multiplicado por la carga 2, todo eso dividido entre la distancia entre las dos cargas al cuadrado. Allí que yo decía en videos anteriores, pues que digamos que la ley de Coulomb, que establece esto que está aquí, se parece bastante a lo de la ley de la gravitación universal que postula Isaac Newton, en donde para Isaac Newton, aquí él tiene una G mayúscula, que es la constante de la gravitación universal, masa 1 masa 2 sobre la distancia entre las dos masas al cuadrado. De ahí es lo que habíamos conversado en un video anterior. Entonces, ahora, dicho eso, regresando a la fuerza eléctrica, ley de Coulomb, repito, sería la fuerza eléctrica entre dos cargas va a ser igual a la constante de Coulomb multiplicado por la magnitud de ambas cargas dividido entre la distancia entre ellas al cuadrado. Ahora, miren que aquí yo hablo de magnitud, es porque realmente aquí yo voy a tener un valor absoluto, es decir, que no importa si yo coloque la carga negativa o positiva, al final siempre me va a salir positiva. Así que yo simplemente recomiendo, como lo habíamos visto en el video anterior para lo que es la escritura de vectores, realmente el signo lo que me va a ayudar un poco es a entender hacia dónde va la fuerza, más que para el cálculo de la magnitud de la fuerza misma. Entonces, bueno, dicho eso, yo tengo esta ecuación. Esta misma ecuación se puede escribir de esta manera, que es lo mismo, solamente que la constante K se convierte en 1 sobre 4 pi epsilon sub 0. Que si uso esta, sí, puedo usar esta. Pero ¿puedo usar esta también? Sí, también puedo usar esta también. Da lo mismo. Realmente, como ven aquí, K es lo mismo que 1 sobre 4 pi epsilon sub 0. Ahora, ¿por qué introducimos este valor? Porque epsilon sub 0, que es la permitividad en el vacío,
es una constante muy importante en la naturaleza. Entonces lo vamos a ver en futuras ecuaciones durante este curso y por ende es importante introducirlo desde ya. La permitividad del espacio vacío existe y bueno, tiene más o menos un valor de 8,85 por 10 a la menos 12 coulomb cuadrado sobre newton por metro cuadrado. Ahora, si a usted se le hace más fácil, que es lo que voy a hacer yo normalmente en estos ejercicios de ley de Coulomb, es utilizar la primera ecuación, K, en donde K voy a utilizar un aproximado de 9 por 10 a la 9 newton metro cuadrado sobre coulomb cuadrado. Ahora, hay que recordar también la carga del electrón. Un electrón tiene 1,602 por 10 a la menos 19 coulomb. La masa del electrón, la masa del protón, la masa del neutrón. Eso por cualquier cosa que lo necesitemos en algún ejercicio. Y aquí pues lo único que puse fue digamos un resumen de lo que vimos sobre la escritura de vectores utilizando vectores unitarios IJK. En el caso de 2D, es decir, dos dimensiones, voy a tener solamente IJ, es decir, la componente X y la componente Y, y prácticamente se expresa similar, digamos, cuando voy a calcular la magnitud y la dirección, el ángulo, se expresa bastante similar a como algunos lo vieron en secundaria, en donde en lugar de Fx aquí tenían sumatoria de las fuerzas en X y Fy tenían sumatoria de las fuerzas en Y, pero prácticamente es la misma cosa, solamente que escrito de una manera más completa desde mi punto de vista, aquí como lo pueden ver. Entonces, dicho eso, ya yo sé cómo calcular la magnitud de una fuerza entre dos cargas, sé los valores de las constantes que voy a necesitar eventualmente y sé los valores, bueno, de la carga del electrón, masa del electrón y cómo escribir los vectores en formato IJK, vectores unitarios. Ahora, yo voy a utilizar en todo mi ejercicio este tipo, pero si de alguna manera usted todavía no está seguro o cómodo utilizando este formato, le aconsejo que lo trabaje, vaya al video anterior y recuerde la explicación que di sobre sumatoria de la fuerza en X, sumatoria de la fuerza en Y y más o menos cómo eso se transforma y cómo eso, de alguna manera la explicación del video anterior lo puede ayudar a entender mejor esta forma de escribirlo. Esta forma de escribirlo es obviamente lo que usted va a necesitar a futuro, así que yo voy a utilizar todas mis explicaciones, van a ser utilizando esta forma. Bien, dicho eso, entonces regresamos al ejercicio. Ya lo había puesto en pantalla, lo habíamos leído. Entonces tenemos que hay dos cargas, una positiva, una negativa, a 30 centímetros entre ellas, y me piden la fuerza eléctrica que ejerce una sobre la otra. Así que usted realmente escoge. Yo voy a escoger como sea, yo voy a escoger esta, o sea, yo voy a elegir cuál es la fuerza eléctrica que ejerce Q2 sobre Q1. Si usted calcula lo contrario, es decir, la fuerza eléctrica que ejerce Q1 sobre Q2, se va a dar cuenta que va a tener el mismo valor, o sea, es la misma magnitud, pero se va a mover en dirección contraria. Y eso lo explico ahorita. Ahora, digo, me voy a fijar en esto y lo primero que yo tengo que hacer y fijarme es las unidades de medida. Si las unidades de medida no están acorde a las unidades de medida de la constante K, entonces yo tengo que transformarlas obviamente. Porque recuerde que aquí Q1, Q2 se multiplican con K y R1 divide a K también. Por ende, R tiene que estar en la misma unidad que está expresado K y las dos Q también tienen que estar en la misma unidad en la cual está expresado K. Si K está expresado en Coulomb, entonces Q1 y Q2 deben estar en Coulomb y como K está expresado en metro cuadrado, entonces R debe estar expresado en metro. De allí que generalmente lo que usted hace, bueno, transformo, esta es la distancia entre ellos dos, así que yo sé que R1, 2 es igual a 30 centímetros. Bueno, voy a hacerlo paso a paso obviamente, pero a medida que vamos avanzando en el curso, pues ya yo voy a obviar estos pasos porque en principio ya, repito, lo único que estamos haciendo es haciendo un pequeño repaso. Entonces, dicho eso, R1,2 es igual a 30 centímetros, usted lo multiplica por la transformación para transformar esto a metro, como lo que yo quiero es metro, arriba coloco metro, lo que yo quiero eliminar sería centímetros, y yo sé que
un metro tiene 100 centímetros. Entonces centímetro con centímetro se va y me queda 30 entre 100, entonces me queda 0,3 metros. O sea, ya yo sé la distancia entre ellos. Q1, entonces Q1 dijimos que vale 25 nanocoulomb, pero fijándonos en múltiplos y submúltiplos del video anterior, nos damos cuenta que eso es 25 por 10 a la menos 9 coulomb. Y Q2 entonces sería 75 nanocoulomb. Recuerden que Q2 es negativo, ¿eh? Así que eso me quedaría menos 75 por 10 a la menos 9 coulomb. Ya los tengo expresados en las mismas unidades de la constante K, así que ya puedo pasar a calcular la magnitud de esa fuerza. Así que la fuerza, yo lo expreso generalmente de esta manera: la fuerza que ejerce 1 sobre 2, o perdón, 2 sobre 1, usted va a encontrar diferentes notaciones. Entonces yo generalmente lo que voy a hacer es que para evitar, y dado que estamos en estos videos, y para evitar ir cambiando de forma de decirlo a futuro, yo lo que voy a hacer es que si es la fuerza de 2 sobre 1, entonces yo voy a poner 2 primero y después voy a poner 1. Así que es la fuerza de 2 sobre 1. A otras personas lo escriben al revés, diciendo que es la fuerza de 2 sobre 1, pero en fin. Dicho eso, fuerza de 2 sobre 1 va a ser igual entonces a mi constante K por Q1 por Q2 dividido entre la distancia de 1 a 2 al cuadrado, que es la ecuación ley de Coulomb que está escrita allá. Así que lo único que yo tengo que hacer es calcular la magnitud. Así que F21 va a ser igual a K, que es 9 por 10 a la 9 Newton metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado, que multiplica ¿a quién? A Q1, que sería, dijimos, 25 por 10 a la menos 9 coulomb, multiplicado por Q2, que sería 75 por 10 a la menos 9 coulomb. Todo eso dividido entre la distancia que hay entre las dos cargas al cuadrado. Así que sería 0,3 metros al cuadrado. Y si ven, ya yo tengo metro, aquí sale metro al cuadrado, se va con el metro al cuadrado este que está aquí. El coulomb se va con uno de los coulomb de aquí y este coulomb se va con el otro coulomb. Así que esto se va y me queda en newton la fuerza, que obviamente eso es lo que esperábamos. Así que la fuerza 2 sobre 1 me va a dar, entonces para esto uso la calculadora. Y bien, si usted mete eso en la calculadora, entonces lo que le va a salir es 1,875 por 10 a la menos 4 newton. Recuerden que este coulomb se va con este y con este, el coulomb cuadrado, y este metro cuadrado se va con el metro cuadrado que sale del cuadrado este de aquí. Así que me queda newton. De allí que lo que me está diciendo es, bueno, la magnitud. Recuerda que esta ecuación lo que calcula es la magnitud de la fuerza eléctrica. Así que la magnitud de la fuerza eléctrica que ejerce 2 sobre 1 tiene este valor. Ahora, dijimos, es un vector, así que yo necesito darle una dirección. Entonces, ¿hacia dónde va la dirección? Yo lo voy a saber, digamos, mirando el dibujo, imaginándome la ecuación. La interacción que existe entre las dos cargas, en donde si estamos calculando la fuerza que ejerce la carga 2 sobre la carga 1, entonces ella yo la mantengo fija. ¿Hacia dónde se movería la carga positiva, 25 nanocoulomb, si yo la soltase? Entonces, obviamente, positivo o negativo se atraen, así que ella inmediatamente va a salir hacia allá. Es decir, la dirección va a ser hacia la derecha. Esta es la fuerza que ejerce 2 sobre 1. Por tanto, yo para escribir el vector, entonces yo diría F21 vector es igual a 1,875 por 10 a la menos 4 newton hacia la derecha. En mi dibujo, obviamente. ¿Ok? Si usted la dibujó así o como usted quiera, entonces usted pone mejor hacia la carga Q1.
Q2, por ejemplo. Si yo mantengo mi dibujo de esta manera, entonces obviamente este es mi eje horizontal. Entonces F21 yo la escribiría en formato IJK, que ya lo vimos en el video anterior, sería 1,875, que es la magnitud del vector en X por 10 a la menos 4 newton. Y como está en el eje horizontal, en el eje X, yo escribiría Y. Y como va hacia la derecha, entonces es positivo. Y el positivo generalmente no se coloca, así que yo lo dejaría escrito de esa manera. Escribirlo así sería lo mismo que escribirlo así. De ahí que la astucia siempre es saber calcular la magnitud del vector utilizando la ley de Coulomb y luego entonces definir la dirección y el sentido hacia dónde se mueve la carga o hacia dónde va la fuerza en este caso. Entonces este es un caso bastante sencillo. Vamos a pasar a un ejercicio ya que hay que pensar un poquito y así sucesivamente. Bien, siguiendo con el siguiente ejercicio, entonces como ven en pantalla, ustedes están viendo pues, el siguiente ejercicio que dice lo siguiente. Dos cargas positivas, Q1, Q2, que son iguales a 2 por 10 a la menos 3 Coulomb, están separadas 2 metros como se muestra en la figura que van a ver ahorita en el tablero. ¿Cuál es la fuerza que actúa sobre una tercera carga igual que las anteriores, pero negativa, colocada en el punto B? Entonces, dicho eso, pues vemos acá en el tablero que tenemos el dibujo. Este sería el dibujo del ejercicio. Tengo Q1, Q2 y luego tengo el punto A y el punto B. Obviamente que este diagrama se puede utilizar para otro ejercicio que diga cuál sería la fuerza sobre una tercera carga Q3 que esté en el punto A. Pero para este ejercicio que vamos a desarrollar aquí, estamos asumiendo que la carga Q3 la vamos a colocar en el punto B. Es decir, que aquí entonces yo agrego una Q3 que va a ser negativa. Recuerden que era el punto B. Esta va a ser mi Q3. Y mi Q3 vale menos 2 por 10 a la menos 3 Coulomb porque es igual a Q1 y Q2 pero negativa. La distancia que hay entre 1 y 2 sería 2 metros. Y bueno, la distancia que hay entre Q2 y Q3 sería 1 metro. Entonces, de allí, repito, me están pidiendo cuál es la fuerza que actúa sobre una tercera carga igual que las anteriores pero negativa, colocada en el punto B. Entonces me están pidiendo la fuerza eléctrica sobre Q3. Entonces me están pidiendo la fuerza eléctrica F vector sobre 3. ¿Cuánto vale? Fuerza eléctrica sobre 3. Entonces, de allí que, entonces tengo que hacerlo por paso. Repito, este es un segundo escalón respecto al ejercicio anterior. En donde, pues, lo que tengo que hacer sería utilizar la ley de Coulomb para calcular la fuerza que ejerce Q1 sobre Q3 como si Q2 no existiese. Luego, la fuerza que ejerce Q2 sobre Q3 como si Q1 no existiese. Luego, sumar esas dos fuerzas para obtener entonces la fuerza total, la fuerza eléctrica total que se ejerce sobre 3. Entonces, de allí hacemos el mismo proceso que parecido al ejercicio anterior, en donde voy a calcular la fuerza eléctrica que ejerce 1 sobre 3. Y repito, cuando lo escribo de esta manera es porque voy a calcular la magnitud, tal cual lo establece la ley de Coulomb. Entonces la magnitud sería K por Q1 por Q3 sobre la distancia que hay entre 1 y 3 al cuadrado. Y eso aquí es igual, aquí K sabemos que es 9 por 10 a la 9, Newton metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado, que multiplica a Q1, que dijimos que vale 2 por 10 a la menos 3 Coulomb, que multiplica a Q3, que vale 2 por 10 a la menos 3 Coulomb. Y recuerden que aquí, insisto, yo debería colocar, recuerden que estamos en signos en valor absoluto, por tanto, generalmente como yo lo calculo, para no demorarme tanto colocando los valores absolutos, es simplemente que, bueno, no coloco los valores absolutos, pero las cargas siempre las pongo positivas todas. Y así yo sé que estoy calculando la magnitud de la fuerza que ejerce
en este caso 1 sobre 3, sobre la distancia entre 1 y 3. Y la distancia entre 1 y 3 sería 1 metro, 2 metros, 3 metros. Así que sería 3 metros al cuadrado. De allí que la fuerza que ejerce 1 sobre 3 me va a dar, entonces meto esos valores en la calculadora, 9 exponente a la 9, multiplicado por 2 exponente a la menos 3, multiplicado por 2 exponente a la menos 3, entre 3 al cuadrado. Y eso me da 4000 newton. Entonces ya tengo la magnitud de la fuerza que ejerce 1 sobre 3. Ahora me interesa saber la magnitud que ejerce la fuerza que ejerce la carga Q2 sobre Q3. Entonces así sería fuerza que ejerce 2 sobre 3 es igual, hago lo mismo o parecido pues, K Q2 Q3 porque involucra la carga 2 y la carga 3, así que sería Q2 Q3 sobre la distancia que hay entre 2 y 3 al cuadrado. Tengo algo parecido, Coulomb cuadrado, multiplicado por la carga Q2, que sería 2 por 10 a la menos 3 Coulomb, multiplicado por 2 por 10 a la menos 3 Coulomb. Recuerden, aquí esta carga Q3 es negativa, no estoy colocando el signo porque estamos en valores absolutos y es solamente por esa razón, ¿eh? Así que mucho cuidado. Y la distancia que hay entre 2 y 3 sería 1 metro, así que sería 1 metro al cuadrado. Recuerdo lo que dije previamente, aquí hay 1 metro al cuadrado, así que el metro cuadrado se va con el metro cuadrado de aquí, este Coulomb cuadrado se va con estos dos y me queda Newton. Lo mismo pasa aquí y por eso tengo Newton. Así que la fuerza o la magnitud de la fuerza que ejerce 2 sobre 3 va a ser igual a, ustedes hacen lo mismo, 9 exponente a la 9, multiplicado por 2 exponente a la menos 3, multiplicado por 2 exponente a la menos 3, dividido entre 1, pues al fin y al cabo 1 al cuadrado es 1, me queda 36.000 newton. Y esta sería la magnitud de la fuerza que ejerce 2 sobre 3. Pero estamos con vectores. Entonces la suma vectorial realmente va a depender de las direcciones. Entonces de allí que tengo que establecer ahora hacia dónde va F1,3. F1,3 iría a la fuerza que ejerce 1 sobre 3. A ver, me coloco en 3 porque me interesa la fuerza aquí. La fuerza aquí. Entonces, si yo me olvido de Q2 y de alguna manera yo recuerdo que tengo a Q1 fijo allí, y de alguna manera logro soltar Q3, ¿hacia dónde saldría Q3 respecto a Q1? Como Q1 es positivo y Q3 es negativo, entonces ellas se atraen, así que Q3 iría directo hacia Q1. Así que hacia allá iría la fuerza que ejerce 1 sobre 3. Hago lo mismo. ¿Qué pasaría? Me olvido de Q1 y ahora miro la fuerza que ejerce 2 sobre 3. Como me interesa aquí, entonces digo, bueno, si Q2 yo la tengo fija y Q3 la suelto, ¿hacia dónde sale? Bueno, positivo o negativo, así que ella va a salir para allá. Así que para allá también va la fuerza que ejerce 2 sobre 3. Así que la fuerza que ejerce 2 sobre 3 y la fuerza que ejerce 1 sobre 3, ambas van hacia la izquierda. ¿Cómo yo lo escribo? Los vectores, ¿cómo yo lo escribo de una manera general? Entonces yo digo, bueno, la fuerza que ejerce 1 sobre 3 va a ser igual a una magnitud de 4000 newton. ¿En qué eje? En el eje X, es decir, en Y, vector unitario Y. Y como va hacia la izquierda, yo recuerden que habíamos dicho que hacia la izquierda negativo, hacia la derecha positivo, hacia arriba positivo, hacia abajo negativo. Así que él va a tener negativo. Ahora, F23, ¿hacia dónde va? Ah, bueno, ¿cómo yo escribo F23? F23 lo escribo de manera parecida, en donde yo sé que F23 también está en el eje X, viene hacia la izquierda, así que tiene una magnitud de 36.000 newton.
en el eje X, así que vector unitario Y, hacia la izquierda, por tanto negativo. Y lo que hago es con una suma vectorial. Y en esa suma vectorial, lo que hago es que, bueno, ok, ¿cuánto me daría la fuerza total, la fuerza eléctrica sobre 3? La fuerza eléctrica total sobre 3. Ah, bueno, sumando estos dos vectores. Ahora, qué bonito que no tengo ningún otro componente, o sea, no tengo componentes en Y ni en Z, o sea, no tengo ni en la dirección J ni en la dirección K. Por ende, solamente tengo la dirección Y. Y de allí entonces yo puedo sumar directamente esas dos componentes. Ahora, las dos son negativas, por tanto, directamente se suman. Y entonces me quedaría 36.000 más 4.000, 40.000 newton. ¿En qué dirección? En la dirección negativo Y. Porque negativo, negativo, negativo en la adición. Y luego tengo mi componente Y. No tengo más componentes, así que se queda así. Y ya está. Esta sería mi respuesta. La fuerza eléctrica sobre la carga 3 en el punto B es igual a una magnitud de 40.000 newton en la dirección hacia la izquierda. Dicho de otra manera, sería la fuerza eléctrica sobre mi carga Q3 colocada en el punto B es igual a menos 40.000 newton I. Prácticamente esa sería la respuesta y ya tendríamos todo. Ahora, haciendo una correspondencia, recuerden que lo que usted haría, y esto lo hago simplemente porque incluso todavía en este video estamos en repaso, lo que usted haría era, bueno, como ellas están en X, usted diría, hago una sumatoria de las fuerzas en X, y la sumatoria de las fuerzas en X sería F13 va hacia la izquierda, así que sería menos F13, y F23 va hacia la izquierda, así que sería menos F23. Y luego usted dice la sumatoria de las fuerzas en X es igual a menos F13, ¿quién es? Sería 4.000 newton. F23, ¿quién es? 36.000 newton. Por ende, menos y menos se suman, así que me quedaría sumatoria de las fuerzas en X y se coloca el mismo signo, menos 40.000 newton. Sí, y entonces la magnitud de mi fuerza total sobre 3 va a ser igual a la raíz cuadrada de la sumatoria de las fuerzas en X al cuadrado más la sumatoria de las fuerzas en Y al cuadrado. No hay sumatoria de fuerzas en Y porque no hay en Y, así que este es 0. Así que lo que me queda es esto, así que la fuerza eléctrica sobre 3 en magnitud va a ser igual a 40.000 newton hacia, y usted sabe que va hacia la izquierda. Eso es lo que usted haría en la versión, digamos, utilizando la manera de escribir previa, pero ahora usted la escribiría así, es el mismo resultado, es lo mismo, así que de esa manera, pues, la respuesta yo me quedo con esta. Esto simplemente recuerden que es para hacer un recorderis de cómo usted lo haría, pero usted tiene que ir transformando todo a la nueva notación. Así que, bueno, dicho eso, el ejercicio queda completo.